Ahora, Bárbaro. sí, ya. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Esta es nuestra tercera sesión de nuestro ciclo webinario denominado Reflexiones en relación con los objetivos del desarrollo sostenible en el marco de nuestra red latinoamericana de ODS. El día de hoy me corresponde presentar al doctor Javier Brich de Argentina. Se me perdió aquí. Él es licenciado y doctor en física, postdoctorado en física biomédica. Es profesor titular de la UTN y profesor adjunto en la UNC. Es investigador categoría IA o 1A, director de proyectos en I+D, director de tesis en maestría y doctorado, evaluador de trabajos de ciencia y tecnología. Tiene numerosas publicaciones y presentaciones en congresos, revistas nacionales e internacionales. Él fue expresidente o él es expresidente de la Red Latinoamericana de ODS. También ha sido secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba en Argentina. Y el día de hoy nos va a presentar la ponencia denominada La síntesis energética, con EB, como un procedimiento cuantitativo para evaluar la sostenibilidad. Así que con mucho agrado dejo a Javier. El tiempo es tuyo. Yo te voy a avisar a los 25 minutos. Te hago una seña de... y ahí tú vas cerrando. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Eva. Yo lo que voy a necesitar es que me habilites para compartir pantalla. No sé si puedo. Y puedes, pruebe. A ver, voy a probar. Ajá, sí puedo. No me Ya. mentiste. Ahí estoy. No sé si están viendo. Dice, ha empezado a compartir. Ahí lo estamos Vemos, viendo, vemos, sí, pero sí. no pantalla completa todavía. Bueno, ahora la presentación. Ahí sí, listo. Excelente. Yo entonces, como bien dijo Eva, voy a compartir algunos conceptos sobre esta herramienta, una herramienta para análisis de sistemas, pero antes de comenzar a intentar construir y compartir con ustedes estos conceptos, quería, como siempre, agradecer a la conducción, a la junta directiva, a la presidente, a la doctora Eva Soto, a todos sus colaboradores. Por supuesto, agradecer y felicitar a los organizadores del evento, de este ciclo de webinarios que está desarrollándose. Felicitaciones, muchas gracias por la oportunidad, por la confianza que siempre se deposite en aquel que va a hacer el uso de la palabra durante este tiempo, y por supuesto a los que están acá escuchando y prestando la oreja y la atención un rato para ver si podemos salir enriquecidos de este ratito que vamos a compartir. Bueno, el título que elegí para representar un poco los conceptos que quiero compartirles es el que figura en la pantalla, la síntesis energética con M de mamá como un procedimiento cuantitativo para evaluar sostenibilidad. ¿De dónde viene toda esta discusión? A ver, ¿de dónde viene esto? Vamos a arrancar con una vieja pregunta, que es cómo asignamos valor a las cosas en general. ¿Cómo le ponemos valor? Todos estamos muy acostumbrados a hablar del valor de los objetos, de las relaciones, pero cuando uno debe evaluar algo como la sostenibilidad, y empieza a ser necesario cuantificar. Cuantificar y decir cuánto vale, por ejemplo, respirar aire en condiciones, cuánto vale un agua apta para su consumo, cuánto vale un bosque que no esté afectado en su clímax, cuánto vale la biodiversidad. Entonces ya empezamos a tener discusiones que son un poco más complicadas. Esas discusiones, si bien son muy antiguas, en los temas socioambientales es relativamente más moderna. Como para tener una idea, a fines de los 90 en la revista Nature aparece un artículo de Costanza, en el 97, que abre el debate de manera explícita en estos espacios,
cuál es una estimación cuantitativa de ese valor o del peso de un servicio ecosistémico. Cuando hablamos de servicio ecosistémico, un poco es esto: el aire de calidad, cuánto vale la captura del dióxido de carbono, cuánto vale la captura de carbono, cuánto vale en la capacidad que tiene, por ejemplo, una cobertura verde para regular la temperatura. Bueno, ese debate que se abre ya por los años 90 todavía hoy perdura, y ha habido distintas aproximaciones para intentar dar una respuesta a esa pregunta. Una aproximación fue desde la economía ortodoxa, neoclásica, la denominada economía ambiental, y por otro lado tenemos desde la economía heterodoxa, ¿no? más asociada a la economía que contemplaba al ser humano y no tanto ese enfoque crematístico meramente centrado en lo monetario y en la forma de acumular y reproducir la riqueza. Aparece lo que se da en llamar como economía ecológica. ¿De qué hablamos en cada una de ellas? La economía tradicional, cuando se da este debate, encuentra oportuno poder ampliar el cálculo tradicional de la economía monetarista, es decir, reduciendo de representación mediante dinero, a estos recursos externos. Es decir, valorar para un economista tradicional es poner en equivalente de plata, equivalente de dinero. Entonces, esas externalidades, como puede ser la buena calidad la buena calidad del aire, del agua, o el servicio de regulación de temperatura, como le decía recién, de un bosque, se intentan representar en dinero. Y llevando, como dice Lomas, a una contradicción, una suerte de paradoja, porque en su afán de ampliar el cálculo termina reduciendo esos elementos a meros valores monetarios, a lo puramente económico, en una lógica que dice Lomas maximizador y monetarista. Por otro lado, la economía ecológica, hablamos de Nicholas Roegen desde el año 75 que viene esta escuela, comienza a entender a los sistemas hombre-naturaleza como sistemas complejos, complejos en el sentido matemático de la palabra. Y entonces reconocen que son sistemas en donde las decisiones deben tomarse en base a un multicriterio, ¿no? Entendiendo también las restricciones que impone la física, la química sobre esos sistemas, y tratando de sacar de la unicidad de la discusión del monovalor monetarista. Bien. Ya Carpintero, tomando la escuela de Reagan en el 2006, justamente hablaba del reduccionismo de la escuela clásica, y con algunas concepciones que han sido aceptadas en general, pero que en este modelo de sistema complejo, multicriterial, tiene serias dificultades en su implementación y en las incertidumbres que aparecen asociadas a los cálculos. La primera versión es sencilla, es simple de hacer, actualmente se hace, pero mayoritariamente es resistida y objetada, porque esto de ponerle un valor por el valor que sale, de alguna forma está evitando eh, el deterioro ambiental, por ejemplo, como un valor que también habría que, si fuera el caso, monetizar. Bueno, estas discusiones dan origen desde la escuela ecológica, multicriterio de sistemas complejos, a una herramienta que desarrolló Howard Theodore Odum, y fue presentada en el año 1996 como síntesis energética. Howard Odum, un ecólogo político norteamericano, un referente de la ecología mundial, eh, que junto con Margalef, español, y Ulanowicz, polaco, pero residente en los Estados Unidos también,
comienzan en la década de los 70 a darle una definición disciplinar a la ecología, eh, que empieza a diferenciarla muy claramente de su mamá, que es la biología. La ecología nace desde la biología y le costó un camino largo poder no diferenciarse por el hecho de diferenciarse solamente, pero para tener una identidad propia, le costó mostrar la necesidad de que esa disciplina tuviera el apoyo y el auxilio de muchas otras disciplinas para su constitución. Tanto Margalef como Odum y Ulanowicz comienzan a incorporar sobre todo herramientas matemáticas importantes. Odum, su síntesis energética profundamente relacionada con lo que se llama la termodinámica del no equilibrio de Ilya Prigogine. Prigogine, premio Nobel en química por sus trabajos de la termodinámica de los sistemas autoorganizados alejados del equilibrio termodinámico. Se la conoce también como la química de la vida. Nosotros, como seres humanos, como organismos, somos estructuras o autoorganizadas que vivimos muy alejados del equilibrio termodinámico. Nosotros, por ejemplo, tenemos una temperatura corporal, 36,7, 37 grados, dependiendo en qué parte del cuerpo, que es muy distinta de la temperatura ambiente, si estamos fuera del equilibrio. Y eso lo hacemos a costa de consumir energía. En lo que sería una terminología de Ilya Prigogine, los sistemas autoorganizados son máquinas disipativas. Para su existencia necesitan consumir energía y disipar energía. Bueno, en ese marco, Odum formula su síntesis energética entendiendo que los ecosistemas y los sistemas socioambientales son sistemas autoorganizados alejados del equilibrio. Y a través de esa síntesis energética, Di Donato menciona en el 2005, permite integrar el capital económico con el natural mediante el concepto de la emergía con M, que ya vamos a ver de qué se trata. La emergía con M es un concepto que tiene que ver con el costo, el precio, entre comillas, que tiene desde el punto de vista energético colocar una unidad, por ejemplo, de energía o de materia o de dinero en un cierto nivel de este sistema autoorganizado. Un sistema autoorganizado tiene niveles, niveles de complejidad. Los niveles más bajos son más simples y a medida que vamos subiendo en la estructura de los niveles, la complejidad va aumentando. En los primeros niveles, la energía está normalmente bien distribuida, diluida. Mientras que a medida que vamos subiendo, la energía se va concentrando. Fíjense, el gráfico este es esquemático, muestra energía diluida en los niveles medios, un poquito más concentrada, y ya en los niveles altos, bien concentrada. Por ejemplo, en una cadena trófica. Pensemos en una cadena trófica. Tenemos la energía del Sol, la energía solar, que llega a la superficie de la Tierra. Una cierta cantidad de energía llega a una planta. Esa planta, el autótrofo, construye su propio alimento y almacena en su propia estructura una cierta cantidad de esa energía. Imagínense que hayan llegado 1.000 unidades solares. De esas 1.000, la plantita logra almacenar 100. Los factores 10 suelen ser algo muy razonable en estos sistemas. En el escalón siguiente está el herbívoro, que se come a la plantita. ¿Cuánto de la plantita puede llegar a almacenar un herbívoro? De los 100 de la plantita puede llegar a almacenar 10 por pérdida, por eficiencia, para uso, para otros usos. Y en el escalón siguiente está el carnívoro, que al comerse los 10 del herbívoro puede almacenar uno. Entonces fíjense que una unidad de energía en el nivel 3, donde está el carnívoro, necesitó 1.000 unidades de energía solares para poder estar en ese lugar. El costo energético de esa unidad de energía en ese lugar del sistema costó 1.000 unidades de energía, que generaron 100 de plantita, 10 de herbívoro y uno de carnívoro. O sea que la cantidad de energía necesaria para poner una unidad de energía en ese nivel fue 1.000. Eso
Ese número 1000 es la energía de ese tercer nivel. 1000 unidades de energía son la energía de esa unidad de energía que está en ese nivel. Y la M, si ahora prestamos atención, lo que significa es memoria. La energía, la M significa la memoria, la historia que tuvo que ocurrir, el proceso para que uno pueda colocar en ese tercer nivel de organización del sistema una unidad de energía. ¿Mm? Un joule. El joule es la unidad de energía del sistema internacional. Un joule puesto en el tercer nivel de ese sistema requirió 1000 joules de energía solar. Ese es el concepto de energía, el costo energético de colocar algo en un cierto nivel de organización. Obviamente que a través de ese concepto podemos transformar todas las energías, las materias, la materia que haya, la masa y el dinero en concepto de cuánta energía hizo falta para ponerlo en un determinado lugar. Podemos transformar la materia, el dinero y la energía en energía, los tres a una misma unidad común. Entonces, esa memoria energética o energía, ¿sí? Odum decide vincularla, lo mismo que hice yo, a la energía solar. Es porque hace falta definir un nivel base con respecto a qué vamos a referenciar todo. Entonces Odum decide referenciar respecto de energía solar. Por lo tanto, la energía se mide en M-joules, energetic joules, o joules solares equivalentes, solar equivalent joules. SQ joules o M joules se mide la energía de los sistemas. Todos los flujos de energía de un sistema, cuando uno lo modela, se pueden transformar a energía. Entonces, lo que se intercambia en un sistema abierto, en el sentido que puede intercambiar materia y energía con el exterior, esos son sistemas abiertos, se pueden referenciar a energía. Entonces ahora todos los flujos son comparables porque comparamos lo mismo, comparamos energía. La transformación de una determinada cantidad de energía, materia o dinero a la cantidad de energía necesaria para ponerlo en ese lugar, es decir, a la energía, se realiza mediante la multiplicación por un factor que se llama la transformicidad. Esa transformicidad se puede calcular teniendo en cuenta el proceso que hizo falta para llevarlo a ese lugar, o bien existen amplias tablas en las publicaciones que ya han hecho ese cálculo y se encuentran disponibles el cálculo de las transformicidades para distintos procesos, para distintas industrias, para distintas situaciones. Por ejemplo, ¿cuánto vale $1 en la Argentina? ¿Cuál es la transformicidad de $1 en la Argentina? ¿Cuál es la transformicidad de 1 kilo de pan en la Argentina? ¿Cuál es la transformicidad de un metro cuadrado de madera de pino en Bolivia? Bien, esas transformicidades existen tabla en función de los trabajos que ya se han hecho, que han calculado desde principios físicos y químicos básicos, han calculado la energía necesaria para poner esa materia, esa energía o ese dinero en ese lugar. Una vez que uno tiene entonces más o menos establecido qué es la energía, se pueden realizar, definiendo cuál es el sistema, un diagrama que establece los flujos de energía de hacia adentro, hacia afuera y entre las partes constitutivas del sistema. ¿Mm? En palabras de Odum, esto es la publicación del año 96 de Odum, que dice: la síntesis energética es una metodología ecológico-termodinámica de valoración, que le pone numeritos, de valoración ambiental basada en la conversión a unidades comunes, a M-joules, de los flujos de energía, masa y dinero utilizados en un sistema socioeconómico. Los símbolos para modelar son típicos. Acá tenemos fuentes que son circulitos, las fuentes renovables, los flujos de energía renovables se hacen con la letra R,
los no renovables con N y lo que se compra y se adquiere de afuera con F. Acá tenemos un proceso, una transformación ambiental, que es esta píldora, los cuadraditos son procesos económicos industriales. Y finalmente el flujo energético saliente se representa con la letra U. Acá tenemos las disipaciones que son puestas a tierra en la simbología. No son los únicos símbolos, hay muchos más. Estos son los que están en la bibliografía de Odum, pero fíjense ustedes, les voy a llamar la atención, solo diferencia los flujos de dinero con líneas punteadas y los flujos de cualquier otra cosa con líneas sólidas. Algunos ejemplos de modelos que hayan, de situaciones que hayan sido modeladas con esta concepción. Bueno, por ejemplo, tenemos la industria maderera en Bolivia, en donde la explotación tanto del bosque nativo como de plantaciones hechas por el hombre llevan a un diagrama de este tipo, donde están las fuentes renovables, las no renovables, está el dinero que entra y que sale, y esto ha ayudado, como siempre, a tomar alguna decisión. Ya vamos a ver a través de qué indicadores. Nosotros mismos hemos hecho algunos trabajos, por ejemplo, esto es un trabajo nuestro hecho de modelado de un sistema de producción agrícola, producción de soja, acá en el este de Córdoba. Hemos publicado las transformicidades de los distintos elementos, de los fertilizantes, de los herbicidas, de los combustibles, ¿sí? Y bueno, la producción de soja es una actividad muy abundante en estas latitudes. Y acá tenemos otro ejemplo, que fíjense la escala totalmente distinta. Esto que ven acá es España. Es el sistema socioeconómico español. Es el país España representado en una síntesis energética. Por supuesto, cada uno de estos, por ejemplo, los ecosistemas terrestres, después se pueden eh, hacer con mayor descripción, con mayor detalle, pero este es el diagrama final en donde se ve España toda completa. Con esto es del año 2009, un trabajo que fue de alguna manera importante porque permitió tomar decisiones de pie a los objetivos del milenio, ¿no? Que ya se habían aprobado, pero España andaba un poco sin saber cómo definir. Bueno, los objetivos del milenio se administraron en gran medida por el aporte que hizo esta síntesis energética en el país. Otros ejemplos. Nosotros hemos hecho jerarquización, por ejemplo, de distintas tecnologías para hacer minería urbana en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, clasificando cuál es la más apta o la menos problemática haciendo análisis energético. Otro ejemplo, yo ahora estoy comenzando a dirigir una tesis en donde vamos a modelar y a hacer valoraciones de incertidumbres en una síntesis energética de una planta de tratamiento de efluentes de lodos activados. Y para ya cerrar los ejemplos, quiero comentarles que el propio Odum, cuando fue director de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, logró re- remodelar el avance inmobiliario sobre los manglares de Florida mediante síntesis energética. Mostró que el avance del desarrollo inmobiliario propuesto no era bueno, sino que tenía que tener otra forma para que la energía sea distinta. Bueno, ¿qué podemos calcular? Y ya con esto vamos cerrando. ¿Te recuerdan? R es el flujo de renovables, N es el flujo de no renovables, F es todos los flujos de energía que compramos de afuera. Y U, que es la suma de estos tres, es la salida de energía. Fíjense, hay un índice muy interesante que es el rendimiento de la energía, que es el cociente entre U y F. Una vez que uno hace el diagrama, suma todos los R, todos los N1, N2, N3, F1, F2, F3, todos los flujos de cada una de estas cosas, uno tiene los totales y ahora puede encontrar este U sobre F, que es el índice de rendimiento de la energía que mide la contribución potencial de este proceso al conjunto del sistema, debido a la explotación de recursos locales. Me fui a la mierda, perdón. Después tenemos un índice de carga ambiental que nosotros lo utilizamos mucho. Fíjense, es el cociente entre el flujo total de lo que se compra afuera más lo no renovable dividido el flujo de energía renovable. Eso es un índice que me dice el estrés ambiental
debido a esta producción. Indica la presión en el proceso de transformación sobre el medio ambiente. Otros indicadores, acá por ejemplo, ya empiezan los intensivos por unidad de población, por superficie del país, pero voy a llamar la atención sobre este. Este es un índice de segundo orden en donde hace el cociente entre el rendimiento energético y el índice de carga ambiental energético. El cociente entre estos dos da una medida de la contribución de la producción del sistema por unidad de carga ambiental del mismo. Es un coeficiente que hay que tenerle mucho cuidado. Si bien está bien definido y es razonable, los problemas que tiene es que es no lineal, ya los flujos entran a potencia, en potencia cuando uno hace la cuenta, entran como f cuadrado, n cuadrado, r cuadrado, y eso hace que cualquier incertidumbre se vea amplificada. Por lo tanto, hay que tener un manejo muy bueno de las incertidumbres. Por eso hoy el cálculo energético está pasando por un momento donde se analizan mucho las incertidumbres, por ejemplo, con método Monte Carlo. Bueno, sin querer ampliar mucho más, yo voy a decirles que como una conclusión de esta metodología de trabajo, primero, que fue, perdón, una de las contribuciones más importantes que ha hecho Howard Odum y que no es algo puntual, sino que representa la integración de más de 20 años de su trabajo. Permite tener una visión con una fuerte, con una componente científica fuerte, rigurosa, en base a la física, la química y la termodinámica en especial, a una comprensión del sistema social que estamos mirando y a la ecología donde estamos insertos, y desde ese lugar genera valores cuantitativos que han sido elaborados en base a multicriterios, teniendo en cuenta todas las perspectivas, la ecológica, la social y la humana y la económica, y con él se pueden analizar sistemas de los más diversos, agrícolas, urbanos, sistemas referentes al comercio, al desarrollo. Realmente tiene una flexibilidad y una aplicación muy grande este formalismo. Yo quería llamar desde este lugar la atención porque el método ofrece una componente ecológica y en esta recta final que tenemos de la Agenda 2030, y nosotros entendiendo que los objetivos en su gran mayoría están lejos de ser conseguidos, creo que hay que hacer un sinceramiento y entender que necesitamos nuevas herramientas y obrar en consecuencia de esas nuevas herramientas que realmente sean representativas de las tres dimensiones de la sostenibilidad. Y por supuesto, para eso necesitamos tomadores de decisiones comprometidos que yo creo que pensando bien no usan, no utilizan esta herramienta que es complementaria de muchas otras también que tienen grandes bondades las otras, pero en particular esto ustedes habrán visto que tiene grandes bondades y al no usarla yo pienso de que hace falta más difusión de la herramienta y quizá también hace falta una comprensión más profunda de la herramienta para explotar más su aplicabilidad. Bueno, por todo esto creo que el espacio que hemos tenido ahora y que vamos a continuar seguramente con algunas preguntas, tiene esa utilidad. Entender que la herramienta existe, empezar a vislumbrar. Ojalá que alguno se incentive y quiera ver de qué se trata y intente profundizar en en el concepto de la energía y lo ponga también en su arsenal de herramientas eh, para toma de decisiones. Yo les agradezco mucho la atención, el tiempo, no sé si me pasé demasiado o no, y por supuesto vamos con las preguntas, comentarios. Ya. Muchas gracias, Javier. Tenemos algunas preguntas, yo también tengo una pregunta, pero Bien. primero ofrezcamos a los presentes. Arturo, tú tienes la mano levantada. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes, muchísimas gracias, Javier. No sabe qué interesante es hacer recuerdo y conocer a todos estos autores tan importantes para entender realmente
no solamente la ecología, medio ambiente, sino lo que pones en tus conclusiones con respecto a logrado o no esos objetivos con indicadores que de repente tenemos que trabajarlos de nuevo con nuevas propuestas. Y ahí te quería hacer la consulta porque realmente Odum para nosotros es el clásico de toda la formación ecológica en el mundo. Pero también hablaste de Margalef, que se concentró en los ecosistemas acuáticos. Y podrías Ujú. darnos tal vez algunas dos o tres importancias de obra de Margalef en este entendimiento más de los ecosistemas y de lo que nos estás mencionando en tus exposiciones con respecto a la importancia de todo lo energético en este aspecto. Gracias. Bueno, yo mencioné a Margalef. Yo primero quiero hacer una salvedad. Yo no soy ecólogo. Yo estoy trabajando en modelado de sistemas hoy, de sistemas ecológicos, de ecosistemas, mediante una herramienta. Yo sé manejo de la herramienta, yo sé sistemas multiagentes, yo soy un físico que me he especializado en modelado, yo sé modelar sistemas. Eso es lo que... Entonces, muchas veces yo creo que tenemos esa osadía y esa desvergüenza, los físicos que nos metemos en terrenos ajenos sin una formación profunda. Pero obviamente nos gusta leer y si sabemos algo es leer y estudiar y reconocer que sabemos muy poco. Pero Margalef a mí me sorprendió como autor porque fue, creo que, primero, el primero que escribió de primera mano en español, cosa que no es común, ¿no? Para entender a Odum hay que leerlo en inglés y muchas veces hay que tener buenas traducciones. Leer a Ulanowicz, por decir algo, es complicado leer las versiones en inglés porque Ulanowicz es un tipo que parece el maestro Yoda, escriba todo al revés en inglés, no sé, debe ser por su origen. Pero Margalef, leerlo de primera mano es fantástico. Y yo lo que rescato de él es que él incorpora sistemas de información. Por eso digo, Margalef, Ulanovic y Odum son los que empiezan a pensar el sistema ecológico y en su modelado a través de las herramientas matemáticas disponibles. Es decir, que empiezan a meter ese rigor que atrae aparejado el querer modelar desde la matemática, desde algunas disciplinas ya mejor establecidas en su rigor y en su lenguaje, intentan introducirlo dentro de la economía. Surge la ecología individual o la ecología del individuo, que después es previa a empezar a trabajar a través de un formalismo de multiagente, porque la individualidad en la programación con sistemas multiagentes es... lo pide a grito cuando uno dice yo tengo que pensar el sistema como una sumatoria de individuos que se relacionan entre ellas, pensar en el sistema multiagente es el paso inmediato. Pero lo que hizo Margalef es traducir lo que era todo lo que es los sistemas de información de Shannon y la entropía de la información en lo que son la teoría de redes y los sistemas de información dentro de redes. Es decir, Margalef empieza a pensar realmente a un sistema como nodos con interrelaciones. Y a pesar de que en las viejas definiciones la ecología era el estudio de las relaciones, muchas veces cuando uno leía un texto veía que se le daba más importancia a los individuos que a sus relaciones. Creo que Margalef fue el primero que puso en igualdad de condiciones a los individuos y a las relaciones como elementos importantes en una red. En una red uno tiene un conjunto de elementos que se relacionan entre ellos y esas relaciones son determinantes en los comportamientos emergentes. Eso yo rescato de Margalef como físico y como modelador. Después como ecólogo acuático por supuesto que hizo aplicaciones fantásticas y tiene textos también, textos, eh, textos de formación muy importantes, pero eso le dejo la crítica a quienes sepan del tema ecología en serio y no como yo, como que soy un chapucero. Estás muteada, Eva. Sí, se me di cuenta, estaba hablando. No sé si hay otra consulta más. No sé, Arturo, si quiere hacer una devolución de esto, ¿eh? Bueno, sí, es solamente comentar que realmente tienes toda la razón en ese sentido, porque
es que eh, en un lenguaje simple nos dio a entender la importancia, un ejemplo, los cuerpos de agua, en el sentido de lo que es un lótico, una laguna, o un pantanal con respecto a lo que es un río y las formas, colores, dinámica y el entendimiento del ecosistema y los tipos de bosque y su forma. Eso es muy importante para poder entender bien cómo se mueve la ecología, pero que de lo que has mencionado con la relación con la física, con lo energético y de ahí cómo entra la economía, eso es la alianza que necesitamos para simplificar con modelos más precisos para poder llegar a lo que queremos todos nosotros, esos ODS que sí pensamos pueden hacerse realidad alguna vez. Gracias. Yo tengo consultas, ya, me permito hacer las consultas. Em, Me gusta mucho lo que presentaste porque se asocia al área en la que yo trabajo que tiene que ver con dinámica de sistemas, porque siempre el tema de los servicios ecosistémicos, ponerle valor es como dejarlos en una pura dimensión, o sea, cuánto me cuesta sembrar, que el asunto crezca, que no sé qué, que capture, que los bonos de carbono, entonces como que da otra mirada. No sé si se puede mezclar con otra herramienta que también es útil, análisis de ciclo de vida, tomar como, como estos ecosistemas industrializados más los no humanos. No sé si has mirado algo de eso, que nos puedas contar. Obviamente, a uno por su deformación ingenieril le gusta la termodinámica y es como que uno se entusiasma, ¿ya? Pero si nos pudiera Sí. profundizar un poco, porque el tema da para mucho, entonces, para que nos ilustres también por ese camino. La síntesis energética es prima del análisis del ciclo de vida. El asunto es que el análisis del ciclo de vida se centra sobre un tipo de variable, sobre una variable, ¿no? Yo creo que la vivada de Odum es lograr una unidad de referencia que no es la plata. Y yo creo que ese es el gran paso de la energía, lograr referenciar algo a una base común que no es plata. Entonces desmercantiliza, porque ahora uno podría ponerle valor a los servicios ecosistémicos en plata, pero si pensara en energía, ¿cuánto vale un joule de energía solar? Ya la pregunta no es tan complicada, o sea, bastante más No, sencilla. Entonces, sí, si yo sí, tengo el flujo pero ¿qué pasa? Claro, el precio de $1 empieza a ser un poquito más que $1. Ese es el claro, problema. claro. Y empezamos a desenmascarar cuál es el valor de la plata, ¿no? Empezamos a ponerle valor en plata a la plata, así como le ponemos valor en energía a la energía. Porque la energía es el valor energético de una unidad de energía en un cierto nivel de organización. Entonces, no es lo mismo $1 en niveles bajos de organización que en niveles altos de organización. Y eso es algo que la economía le hace mucho ruido y le mete arena en los engranajes. Por eso es una concepción bastante resistida desde la economía ortodoxa, la energía. Pero la gran avivada es poner una base común y el ciclo de vida, el tema es que como no hace eso, tiene que tratar un ítem por separado y lo hace uno por uno. Entonces hace el ciclo de vida de los paneles solares. Sí. ¿No? ¿Y por qué no hacemos un ciclo de vida combinado? Y porque los tiempos no son los mismos, los valores no son los mismos. Bueno, si pudiéramos referenciar toda una base común, podríamos hacer un ciclo de vida sistémico, lo cual uno lo mira desde digo, desde la forma en que uno aprendió el ciclo de vida y cuesta. Pero de hecho se podría hacer ciclo de vida en unidades energéticas. Hay algunos intentos de combinar los formalismos porque digamos, lo que pensaste vos, hay otros que también lo están pensando y algunos están trabajando sobre ello. Claro, porque incluso los software, yo prefiero a veces software libre que el licenciado, dependiendo. Ujú.
Sí. por la universidad estatal y toda la cuestión, bla, bla. Entonces, a veces el problema es la base de datos o cómo nosotros tenemos que de aquí partimos, es como Ujú. de dónde La partimos. base. ¿Cuál es la Claro, línea de entonces, base? claro, entonces yo creo que me gustó mucho lo que planteaste, da otra mirada, porque yo debo confesar que solo vi el título. Se los mandé a los colegas de la Comisión de Energía del colegio y me dijeron, y dije, bueno, Mm. después le voy a decir, se lo perdieron. Sí, está bien, es darle otra vuelta y es como volver al clásico, pero con una versión remozada y con una mirada más integradora, porque finalmente la sostenibilidad es eso, es una mirada integradora y no que los hombres están por aquí, las mujeres por acá, las especies vegetales, es como dices tú, es un integrador. Entonces, Ujú. Nos pone yo digo, nos pone en una medida común, mide en la misma unidad algo que tiene referencia con la energía, la materia y el dinero. Entonces, los tres ejes de la sostenibilidad los pone medidos con la misma vara y ahora hagamos cuenta. Y sinceramente las cosas que salen a veces no son muy simpáticas si uno mira cuestiones tradicionales. Y quieren que les diga aquellas cosas que a veces nos hacen ruido. Ustedes vieron que hay emprendimientos que hacen ruido y que uno mira los números y dice, no, pero ¿y por qué me hace ruido? ¿Qué es lo que no me gusta? Ustedes saben que la energía los resuelve. ¿Mm? La industria plástica, el reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la famosa minería urbana. Bueno, la energía le pone un número y no son malos los números. Sí, lo que digo es que hay que hacer un muy buen análisis de las incertidumbres. Las incertidumbres que son las propias del sistema, que tienen que ver con esas transformicidades, que tienen errores por ahí de modelado, errores de cálculo, errores del modelo conceptual, y a veces también errores que tienen que ver con variabilidad, que las cosas no tienen un valor, sino que tienen una dispersión de valores. Bueno, esos errores, que son las incertidumbres, no los errores, perdón, es muy viejo decir error. sí, sí, Antes le decimos errores, me ahora le acuerdo. decimos incertidumbre. Esas incertidumbres, esos desconocimientos que uno tiene, que pueden ser por propio desconocimiento, que haciendo más investigación los voy a resolver, o algunos otros que no los puedo, por más investigación que haga, no los voy a conocer mejor. Esas incertidumbres hay que estudiar muy bien qué efectos producen en los cálculos, para ver hasta dónde le creemos a esos numeritos. Sobre todo cuando ya dejan de ser lineales, como les decía. Este índice que les mencioné al final, que está bueno conceptualmente, hay que estudiar muy bien hasta dónde le creemos, es decir, cuál es el margen de incertidumbre que tiene en su cálculo final. La propagación de los errores, le decíamos antes. Esos estudios están empezando a hacerse con cambios de escenario, con cambios de posibilidades. ¿Cómo cambia, por ejemplo, los indicadores? ¿Cómo cambian los indicadores cuando cambian los escenarios? ¿Qué pasa si sustituye una fuente fósil por una fuente renovable? ¿Cómo cambia la energía? Entonces uno puede empezar a tener una idea de qué representa ese numerito que uno tiene al final, porque obtener un valor puntual, un único valor de un sistema y no me dice nada. Lo interesante más allá del valor absoluto es ver cómo va variando cuando cambian ciertas cosas. No sé si hay Gracias, otra. Javier. No sé si hay Ah, más consultas. No sé si alguien dijo algo o yo lo soñé. yo vi que estaba Marcelo y lo quería saludar. Hace rato que no lo veo. Sí, sí, hola Marcelo, ¿cómo estás? Ahí te vemos. Si alguien quiere consultar algo más, ahora es cuando. No, parece que es tan tímido o puede No, ser la hora de... yo lo que digo es, si quisiera sacar una conclusión, estamos acá entre amigos y la energía es un concepto que es relativamente simple para quienes estamos en ciencia y que estamos acostumbrados a manejar números y formulitas, pero para el tomador de decisión el concepto de energía cuesta mucho. Yo en algún momento quise utilizarlo y no pude. No pude explicarlo. Fíjense que hemos tenido una media hora, unos veintipico de minutos de presentación y nos ha quedado una idea de qué puede llegar a ser. Los textos a veces no ayudan mucho, no ayudan en el sentido que quieren
poner en palabras aquello que es fórmula, aquello que es matemática. Yo traté de ser lo más matemático posible con mis palabras. ¿Cuántas unidades de energía de base representan una unidad de energía puesta en un determinado nivel? Eso es el concepto de energía, que en algunos libros hablan de la jerarquía de la Sí, energía, del costo de la energía, del costo apropiado de energía, y uno lee y no entiende nada. Bueno, es tan sencillo como esto, pero en el fondo yo creo que es profundo el concepto de decir, ¿cuánta energía me cuesta meter una unidad de energía en ese nivel de organización? Y hay que entender que no estamos hablando de sistemas estáticos, estamos hablando de sistemas autoorganizados que en su dinámica son máquinas consumidoras de energía, máquinas disipativas. Las que mejor disipan son las que más probabilidad tienen de perdurar. Ese es el principio de máxima potencia que lo desarrolló Prigogine, por el cual obtuvo, entre otras cosas, el premio Nobel. ¿No? Las máquinas disipativas, nosotros somos máquinas disipativas, somos eficientes en disipar energía. Bueno, hay un principio que lo enunció Odum en base a su síntesis energética, que bien, tiene sus bemoles, digo, pero está enunciado. A veces funciona. El sistema simple da buenos resultados. El sistema más complicado tiene sus dudas. Que se llama el de máxima potencia energética. Él entendiendo que los ecosistemas son sistemas fuera del equilibrio, autoorganizados, dice entonces deberían los que mejor funcionan son aquellos que están mejor ordenados para disipar energía. Eso es lo que dice Odum. Entonces compara la potencia energética de uno contra otro y dice, este sistema en este estado tiene más chance de sobrevivir que este otro. ¿Por qué? Porque disipa menos. Si disipa menos quiere decir que está ahí, por ejemplo, llegando a apagarse. Nosotros somos máquinas disipativas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nos morimos, dejamos de disipar, ¿no? claro. Eso queda claro. Nuestra temperatura se va al equilibrio termodinámico y dejamos de consumir energía y de emitir calor. O sea, nosotros como máquinas fuera del equilibrio somos buenos en seguir viviendo en la medida que disipemos y consumamos energía, con buena potencia. Ese es el principio de máxima potencia de Prigogine, que tiene su análogo en los ecosistemas, que es la máxima potencia energética de Odum. Por ejemplo, eso es una forma de calcular, ¿no? El funcionamiento de un ecosistema, aquel que disipa mejor. Esto, Javier, Sí, parece sí, que la audiencia estás está choqueado. cliente o quedó en shock, No, no. energéticamente en shock. Yo lo que Agradecerte, digo es que entendemos el concepto, si entendemos el concepto y podemos, no sé si ahondar, pero pensar aunque sea situaciones en las que puede llegar a dar algún buen resultado y empezar a promover su utilización. Así como en algún momento un estudio de impacto ambiental era, era hacer un cohete a la NASA y hoy es cuestión de todos los días. claro, Cualquier era emprendimiento a japonés veces el le requiere un asunto. estudio de impacto. Claro. Claro, hoy un estudio de impacto ambiental a cualquier emprendimiento de cierta envergadura se le pide para probarlo. No sería no sería malo pensar que en algún momento empecemos a analizar los sistemas y los emprendimientos a través de una síntesis energética y, ¿por qué no?, de un análisis de riesgo también, un análisis de riesgo ambiental, un análisis de ciclo de vida. Hay tantas herramientas buenas que nos dan distinta información, ¿no? Que habría que conocerlas y tenerlas acá en la mochila. Entonces uno dice, sí, tengo que analizar tal cosa. ¿Y por qué no te haces una síntesis energética? No quiere decir que Claro. sea la herramienta, que sea mejor. No, son complementarias. ¿Sí? Y dan buena información, dan buena información. Por ejemplo, un trabajito que hicimos hace poco fue un comparativo entre la jerarquización que hizo la EPA de los pasivos ambientales y el orden en que iba a ir resolviéndolos. Ustedes no sé si saben lo que se llama el superfondo de los Estados Unidos, que ya Sí, por sí. el año 90 y algo se creó el superfondo producto de una ley, el Clean Air Act, la ley de aire limpio se llamó, puso un listado de más de 700 sitios que eran pasivos ambientales de los Estados Unidos y dijo, no me acuerdo si eran 2.000 millones de dólares para remediarlos. La pregunta era en qué orden se iban a ir remediando. Y ya han empezado, ya tacharon
Ya tacharon varios cientos de esos pasivos ambientales en los Estados Unidos con ese superfondo. Pero la pregunta era, ¿pero por cuál empezamos? Porque no es cuestión de por orden alfabético. A ver, ¿cuáles son los más jodidos? ¿Cuáles son los más importantes? Claro, claro. Entonces hicieron lo que se llama un Rebeca. Rebeca es una caracterización de sitio basado en riesgo. Una caracterización del sitio basado en riesgo ambiental. Entonces se proponían alternativas y en función de las alternativas se analizaba el riesgo que implicaba cada una de ellas. Es remediación de sitio, el Rebeca es una herramienta muy buena. Ahora, uno podría hacer también un análisis energético para jerarquizar. Bueno, nosotros hicimos un comparativo de algunos sitios y el orden nos dio muy parecido al que se había propuesto con el Rebeca. O sea, en el fondo subyace más o menos siempre la misma idea, pero acá queda muy claro conceptualmente. Y yo creo que es la genialidad, esa avivada de Odum de mandar todo a unidades de energía solar, es lo que logra esa terrible amplitud de aplicaciones. Bueno, yo solo quiero agregar que realmente es como decía Eva, estoy choqueada porque no conocía, no conocía el concepto y la verdad que no, o sea, es muy interesante y realmente me despertaste el bichito de que vaya a buscar la herramienta y que bueno, que la empiece a conocer. Así que gracias por eso, Javier, no, realmente Bien. no la tenía en mi radar para nada y bueno, sí, quedé choqueada porque era algo que desconocía totalmente, así que gracias. Después vamos a ser A ver, yo Energéticos quiero Unidos. decirle que Ah, no es Pequeño. casual. Yo quiero decirles que no es casual que no la conozcamos. Esta herramienta hizo un gran auge en la izquierda. La izquierda ideológicamente tomó la herramienta, a tal punto que hoy muchísimos trabajos de energía surgen de Cuba. Los cubanos son expertos en energía. Entonces, la herramienta se identifica con la izquierda y ese es un problema. Que uno dice, yo quiero proponer un análisis energético. Ah, sos de izquierda. No, no soy de izquierda. Creo que la energía es una buena herramienta. En muchos casos funciona bien. Creo que ese es un estigma que tiene la energía. ¿Mm? Pero bueno, habrá que superarlo con el tiempo. Sí, Claro. no, la ciencia me parece que no tiene derecha, no tiene izquierda, no tiene Eh, centro, pero bueno. no, no, pero Si, esto si acordate se lo que, identificó de esa manera, puede ser un problema, claramente. No, yo sinceramente no la había escuchado nunca. No sabía con qué ibas a salir cuando le largaste la energía. O no, no, ¿cómo es que titulaste la tu energía. ponencia? Eh, Pensé que era algo relacionado con emerger. O sea, nada, no, Ah, no. más Ah, poético. sí. Nada que ver. Así que bueno, no, Ah, gracias por ilustrarnos entonces, No, Javier. por favor. Al contrario, gracias que te haya gustado. Si querés alguna bibliografía, avísame. Yo tengo mucha bibliografía al respecto. Te puedo mandar algo para que empiece en la punta del oído. y un Está bien, pasaje sí, a sí, igual, Cuba. igual ya mientras estabas hablando empecé a googlear, digo, no, no puede ser que no lo haya escuchado nunca. Y bueno, sí, vi que sí hay, Ay. Bueno, hay de vuelta, bibliografía y hay Odum, si cosas. vos pones Odum, te van a Claro. aparecer dos Odum. Te va a aparecer Eugene Odum y Ajá. Teodoro Odum. Eran hermanos, los dos eran Ah, ecólogos. mira. Eugene Odum hizo muchas cosas interesantes y de hecho el libro de ecología lo tiene como primera autora a Eugene Odum, no a Teodoro, a Howard. ¿No? Pero quien hizo la síntesis energética es Howard Odum, no Eugene Odum. ¿Mm? Bueno, bueno, gracias. Muchas gracias, Javier, y a quienes se conectaron. Así que nos vemos después en nuestras actividades habituales, tanto de plenarias, consejos y afines. Así que un gusto verles por acá y seguimos en contacto. Energéticos Unidos de momento. Así que eso. Que estén Bueno, bien. gracias. Un abrazo. Chau, chau. Chao, chao. Gracias, Gracias. buenas Chao. noches. Buenas noches, saludos.